Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad, con Rodolfo Medina y yo, Claudia Valencia, hablaremos de la educación matemática realista. La educación matemática realista es una teoría propuesta por Hans Freudenthal en 1905, que él vivió desde 1905 a 1990 y aproximadamente en 1970 propone esta teoría. Es por eso que se le considera el padre de esta teoría, quien dentro de su pensamiento propone que la matemática no es un contenido abstracto eh, que solo sirve para memorizar y aprender fórmulas, sino que es una actividad propia del ser humano. Y es por eso que tenemos como objetivos que los que busca abordar la educación matemática realista, generando un aprendizaje significativo, es decir, que sea duradero en cuanto a los contenidos matemáticos y no solo centrarse en la memorización o en la resolución de algoritmos matemáticos. Además, tenemos los fundamentos de la educación matemática realista. Estos fundamentos son los fundamentos antológicos, los fundamentos epistemológicos y los fundamentos didácticos. Los fundamentos antológicos se refiere a que la matemática es una actividad intrínseca en el ser humano y debe enseñarse en relación con la realidad, en conexión con el medio del estudio. Es por eso que en los fundamentos epistemológicos se encuentra que la educación matemática realista se relaciona con elementos del constructivismo cognitivo y del constructivismo sociocultural. Y esto a través de un aprendizaje reflexivo. El estudiante va reflexionando sobre las problemáticas que va abordando y o sobre el descubrimiento que va generando, relacionando siempre el medio del estudiante o los objetos que nos pueden generar el conocimiento con el alumno, que le permite de encontrar el conocimiento, mejor dicho. Y además tenemos los principios fundamentales. Dentro de los principios fundamentales tenemos la actividad, quiere decir que el estudiante va desarrollando distintas actividades en las que él es el protagonista y que estas actividades se relacionan con la realidad, ya sea una realidad, acontecimientos reales o circunstancias como lo son las imágenes, las fotografías que permiten un análisis de la realidad o de lo razonamiento lógico. Y también estas actividades van siendo en niveles, va aumentando su dificultad, van teniendo un nivel progresivo en cuanto a las habilidades que se van trabajando y además, cuando hablamos de reinvención guiada, se refiere a que nosotros como docentes debemos guiar al estudiante a generar el conocimiento y no simplemente entregarlo. Y en cuanto a la interacción, se refiere a relacionar la matemática con la realidad y en cuanto a la interconexión, se refiere a que mediante los distintos contenidos matemáticos se pueda abordar una misma problemática. Las características sobre esta teoría de la educación matemática realista, algunas características son que los contextos y situaciones problemáticas realistas, como comentaba Claudia, ¿cierto? Toda esta teoría se basa en eso, en que el estudiante pueda ver un poco todo el trabajo matemático. El uso de modelos, en este caso, como modelos como esquemas, diagramas, símbolos como herramientas para representar y organizar los contextos. También tenemos la centralidad de las construcciones de los estudiantes y producciones, tanto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos como papel clave del docente como guía, importante, ya que aquí no necesariamente el profesor va a estar adelante pasando materia, sino que él va a ser un docente que va a guiar a los estudiantes, dándole más énfasis a ellos. El trabajo en grupo, parte importante para que puedan relacionarse y comprender mejor esta teoría y la interrelación de los ejes matemáticos. También tenemos la característica de las tareas de la educación matemática realista, que en este caso buscan ser útiles para abordar problemáticas prácticas de la vida cotidiana. Por eso es realista, que intenta buscar todo este mundo y apartado de situaciones realistas, que, como dice el segundo punto, vinculan las matemáticas y es creado y enfatizado para que toda esta matemática sea común. Así como en un momento podemos ser común calcular un vuelto, es una situación matemática realista creada para que sea un sentido común. También tenemos actividades a partir de imágenes, dibujos, fotografías, diagramas y otras visualizaciones, como comentaba anteriormente Claudia.
tenemos las ventajas y desventajas de la educación matemática realista, en la cual el proceso de descubrimiento y refinamiento de los conceptos es mucho mejor, en donde el estudiante, al tener un descubrimiento de esto, más que él puede descubrirlo y entenderlo, es mucho más beneficioso para él y lo puede ocupar cuando él lo necesite. He llevado a la vida cotidiana, como hemos comentado en casi gran parte del video. También trabaja el trabajo colaborativo y cooperativo y con esto también se aprende a explicar y exponer al estudiante su idea, a decir que no, yo creo que es tal cosa porque tal no y tal. O sea, se le da al estudiante esto de poder conversar sobre lo que él opina. Y como desventaja tenemos que hay complejidad para que los estudiantes encuentren soluciones, ya que la materia igual se pasa antes. O sea, que el estudiante poco puede intuir de ellos si nosotros pasamos la materia antes. Se requiere un trabajo previo para encontrar estas situaciones realistas y aún no se cuenta con propuestas de evaluación. Bueno, esa es más que nada nuestra presentación sobre la educación matemática realista. Muchas gracias.